Estamos en Melilla en la Onda, en Onda Cero, y ya comenzamos con la sección Melilla con bici. Hoy va a estar con nosotros, de hecho ya lo tenemos al otro lado del teléfono, a Asier Sarasúa, que es técnico del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hola Asier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio habíamos concertado con José Emilio Pérez, con nuestro colaborador en esta sección de Melilla con bici, que nos iba a hablar otra persona, y vamos a tener a otro invitado, pero ha sido imposible que Juan Carlos pudiera estar con nosotros, pero me ha dicho: Asier es la persona adecuada para que esté con vosotros en la sección de Melilla con bici. Así que bienvenido, Asier. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar del plan de movilidad, entre otras cosas, de lo que se está haciendo en Vitoria-Gasteiz, que es un ejemplo para Melilla con bici, de lo bien que se está trabajando en el tema de la movilidad sostenible. Creo que hace poco se han dado a conocer los resultados de una encuesta sobre cómo va evolucionando pues todas las medidas que estáis poniendo en marcha. Pero, Asier, ¿qué te parece si antes de nada me explicas un poco cuándo se pone en marcha el plan de movilidad y cuáles son las principales medidas que habéis ido pues implementando en Vitoria? Sí, bueno, el plan de movilidad que está vigente en estos momentos comenzó en el año 2009. Pero, bueno, anteriormente también Vitoria sí que tenía una trayectoria bastante importante en cuestiones de urbanismo sostenible y también de movilidad, impulso de carriles bici, pues un poco intentar organizar la movilidad en la ciudad de otra manera. Pero sí que es verdad que en el 2009, que es cuando se aprobó el plan de movilidad, que está vigente ahora hasta el año 2015, se hizo un planteamiento completamente nuevo. Entonces, los objetivos principales de ese plan fueron impulsar sobre todo las formas de movilidad más activas, que son pues ir a pie a los sitios y utilizar la bicicleta, y también el transporte público. Y por otra parte, pues intentar limitar de alguna manera la importancia que estaba tomando el coche, el vehículo privado, como factor de movilidad en la ciudad, porque el coche, pues bueno, aparte de ser contaminante, pues también tiene pues otro tipo de desventajas, como puede ser pues que ocupa mucho espacio. Entonces, pues ya habíamos hecho algunos análisis y habíamos visto que el 70% del espacio público estaba ocupado por el coche. Y nuestro plan de movilidad era integral, no solamente era de movilidad, sino también de espacio público. Entonces entendíamos que el espacio público no era solamente un lugar para moverse, sino que también era un lugar donde la gente podía estar, donde podía estar en una terraza, podía estar charlando con los vecinos, etcétera. Entonces queríamos integrar todos esos factores y hacer un plan de movilidad que permitiera limitar el uso del coche. No prohibirlo, claro, porque siempre habrá gente que necesite utilizar el coche, y impulsar, por otra parte, pues eso, la movilidad activa, a pie, en bicicleta y en transporte público. Uh-huh. Entonces se hizo un planteamiento de lo que aquí denominamos supermanzanas. Las supermanzanas, que es una idea traída de Barcelona, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, que es una empresa allí de Barcelona, fue quien nos ayudó a hacer este planteamiento. Las supermanzanas es una idea en la cual se toman pues una serie se divide la ciudad en trozos, digamos en grupos de manzanas, y entonces dentro de esas supermanzanas lo que se intenta es que dentro de las supermanzanas las calles, digamos, secundarias, las calles de barrio que quedan dentro de esas supermanzanas, sean utilizadas por los vecinos y sean utilizadas sobre todo pues para andar en bicicleta, para pasear, para estar, y el resto de la movilidad, sobre todo la movilidad en coche, se orienta al resto de calles, que serían las calles principales, que sería por donde orientaríamos el tráfico en coche. O sea, como por la periferia de la propia supermanzana, quedaría para los coches. Eso es. Entonces limitamos el tráfico de los coches fuera de los barrios, digamos, limitamos los coches dentro de los barrios, porque sí que teníamos un problema de tráfico de paso, que muchos coches utilizaban las calles de interior del barrio para moverse de un sitio a otro de la ciudad. Entonces queríamos evitar un poquito esa cuestión. Ese fue el planteamiento genérico del plan. Luego este plan se ha ido desarrollando en diversos
subplanes, pues uno es el plan de movilidad ciclista, otro es el plan de aparcamientos, otro es el plan de transporte público. Entonces, pues se han ido desarrollando cada uno de estos subplanes, pero siempre integrados dentro de este plan general. Ya. Uh-huh. O sea, no como medidas aisladas, sino todo interrelacionado, ¿no, Asier? Sí, eso es. Ya. Uh-huh. Bueno, ¿y los resultados? ¿Cuáles son? Ese planteamiento que habéis hecho desde el Ayuntamiento de Vitoria, desde el Centro de Estudios Ambientales, ¿está dando los resultados esperados? Bueno, pues acabamos de recibir los datos de la última encuesta de movilidad que se ha hecho aquí en la ciudad, del año 2014. Entonces, bueno, normalmente cuando se hacen este tipo de encuestas, el dato más llamativo o el que más se fija la gente suele ser el reparto modal. El reparto modal nos indica en qué porcentaje usan los ciudadanos una forma de movilidad u otra. Entonces, la última encuesta que teníamos se hizo en el 2011 y en el 2011 pues ya vimos que sí que se estaba produciendo un incremento bastante importante de la movilidad en bicicleta. Habíamos llegado ya a un 7% de movilidad en bicicleta. Es decir, de todos los desplazamientos que se produjeron en 2011, un 7% fueron en bicicleta. Luego teníamos un 55% de desplazamiento a pie, un 28% aproximadamente en coche y un 8% en transporte público. Ahora, con los nuevos datos de 2014, 3 años después, hemos visto que la movilidad en bicicleta ha duplicado en porcentaje el número de desplazamientos. Ahora ya tenemos un 13,5% de desplazamientos en bicicleta. Y esto, además, se ha producido no en detrimento del uso del transporte público o del uso de ir andando a los sitios, sino lo que ha disminuido ha sido el uso del coche. Entonces está bien la cosa, ¿no? Eso es, sí. Ahora estamos en un 24% de uso del coche en la ciudad. Uh-huh. Entonces eso es era uno de los objetivos, ¿no?, de este plan. Ajá. Bueno, ¿y hay algún secreto para esto? En una ciudad como Melilla, que estamos tan necesitadas de que se deje de abusar del coche, una ciudad tan pequeñita, tenemos un tráfico tremendo. ¿Cuál es ¿Qué medidas, qué claves hay que empezar a aplicar para que esto vaya funcionando y revertir un poco las cifras del uso del coche respecto a la bicicleta, al peatón y al transporte público? Hombre, yo creo que tiene que ser una aproximación integral al problema. A veces intentamos impulsar algunas formas de movilidad, como por ejemplo pues la bicicleta, pues haciendo carriles bici, animando a la gente a través de campañas de educación a que use la bicicleta, pero suelen ser a veces aproximaciones parciales que solamente inciden sobre la bicicleta o sobre el transporte público, etcétera. Entonces yo creo que tiene que ser algo más integral. No solamente se trata de impulsar el uso del transporte público o de la bicicleta, sino que también hay que incidir sobre el otro aspecto, que es la movilidad en coche. Entonces hay que de alguna manera limitar también el uso del coche, porque solamente intentando favorecer la bicicleta, por ejemplo, no vamos a conseguir que la gente use más la bicicleta si tiene la misma facilidad que antes para utilizar el coche. Entonces de alguna manera también hay que limitar las facilidades que tiene el coche en la ciudad. Uh-huh. Y las enormes ventajas que ha tenido hasta ahora. Entonces, pues en Vitoria, por ejemplo, se ha comenzado a limitar el aparcamiento en superficie de los coches, se han eliminado bastantes plazas de aparcamiento en superficie, se ha incrementado los precios del aparcamiento regulado, se han eliminado en calles con varios carriles de circulación para los coches, pues se han ido eliminando carriles de circulación. Entonces, pues sí, hay que intentar llevar a cabo pues una visión más global e integral de toda la movilidad. Ajá. Asier, pero vamos a ver, porque cuando aquí en Melilla se plantea algún tipo de actuación urbanística que implica quitar, por ejemplo, coches de superficie, hay personas que se llevan las manos a la cabeza y enseguida, pues critican el hecho de que se quiten, plazas de estacionamiento en superficie. Allí no sé si habéis tenido ese mismo problema. En el caso de que sí, ¿cómo lo solventáis?
¿cómo se hace para explicarle a la gente que al final saldremos todos ganando si reducimos la presencia del coche en las calles? Hombre, pues hay que, primero, desde el punto de vista político, pues tiene que existir bastante consenso. Bueno, aquí en Vitoria, no sé en Melilla cómo será, pero en Vitoria tenemos 4 grandes fuerzas políticas. Entonces, desde el principio del plan de movilidad, pues las 4 fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con los objetivos del plan. Y entonces, de cierta manera, se blindó el plan. De tal manera que, aunque hubiera pues cierta contestación social, desde los partidos políticos, pues bueno, se explicaba a los ciudadanos que esa era la era la apuesta de la ciudad, ¿no? Por una movilidad sostenible. Luego, desde el punto de vista técnico, pues también, aunque hay ciertas diferencias, pues tampoco los técnicos entre nosotros, algunos tenemos una visión, otros tenemos otra visión diferente. Los de tráfico, pues seguramente tienden más a priorizar el tráfico. Nosotros igual lo vemos más desde el punto de vista de la bicicleta, pero también se ha tenido que llegar a un punto en común, ¿no? Y por otra parte, pues la tercera pata, que es la ciudadanía, pues hay que hacer una labor constante y profunda de sensibilización, de dar a conocer el plan, de mostrar las mejoras que el plan conlleva para la ciudadanía. Entonces, pues bueno, son esas 3 patas las que hay que trabajar, ¿no? La política, la técnica y la ciudadana. Ajá. Asier Sarasua es técnico del Ayuntamiento de Vitoria, lo decíamos al principio, técnico del Centro de Estudios Ambientales. En este sentido, Asier, me gustaría plantearte una cuestión, porque desde Melilla con Bici se insiste muchísimo en la formación de los técnicos. Los técnicos tienen que saber bien qué es lo que hay que hacer, porque bueno, la última decisión política la toman pues eso, los responsables que ponen los ciudadanos en cada momento cuando pasan las elecciones. Pero claro, los técnicos son los que tienen la formación, la capacidad. En este sentido, ¿cómo habéis trabajado vosotros esto? ¿Ya había técnicos formados o bien os habéis ido formando sobre la marcha? Cuéntanos un poco. Bueno, los técnicos que trabajaban en el ayuntamiento hasta hace poco, la mayoría pues sí que tenían una orientación más, digamos, de ingeniería, de tráfico, y con una orientación más hacia pues tener un tráfico más fluido. Pues si se producía un incremento del tráfico, incrementar también la oferta, pues haciendo calles más anchas, con más carriles, etcétera. Pero sí que es verdad que en los últimos años pues se han ido incorporando técnicos con otra perspectiva y con otra visión, pues incluso pues técnicos que ya empiezan a usar la bicicleta en su trabajo diario, pues técnicos de espacio público también, que dan más importancia al espacio público como zona de estancia, no como espacio de movilidad. Y pues sí que se ha producido ahí una incorporación de técnicos nuevos. Y al final, pues entre los técnicos, digamos, más pro coche y los técnicos más pro bici, pro espacio público, pues se ha tenido que llegar a unos acuerdos y a partir de esos acuerdos pues se intenta cambiar el modelo de movilidad de la ciudad. Ajá. Así no nos queda demasiado tiempo, apenas un minuto. Y sí me gustaría que también, porque Juan Carlos Escudero, cuando organizaba con él un poco la entrevista, me hablaba de una iniciativa que parece que está funcionando bastante bien en Vitoria, sobre movilidad escolar autónoma y segura. ¿Por qué no nos das algún detalle al respecto y cuántos alumnos de Vitoria están participando en esto? Sí, esto es un proyecto que se integra dentro de lo que se llama Agenda 21 Escolar. Dentro de la Agenda 21 Escolar, todos los años, todos los cursos, se promueve un tema de medio ambiente o sostenibilidad que pueden trabajar los escolares en el colegio. Estos 2 próximos cursos, el tema que van a trabajar va a ser la movilidad autónoma y segura al colegio. Se trata de que, bueno, aquí tenemos el problema de que en muchos colegios, pues cada vez los niños van menos al colegio andando o en bicicleta y cada vez van más en coche con sus padres. Entonces queremos darle un poco la vuelta a ese tema. Este curso van a participar 5.000 alumnos de 38 colegios de Vitoria, van a participar en este proyecto y se trata de enseñarles a moverse por la ciudad con seguridad, tanto a pie como en bicicleta, y que puedan ellos, por su cuenta, bien en grupos o de forma individual, ir al colegio desde sus casas, para que poco a poco puedan ser autónomos
y puedan evitar el ir con sus padres en coche al colegio y puedan ir por su cuenta. Uh-huh. Muy bien. Pues Asier, me gustaría que habláramos más rato, pero aquí lo tenemos que dejar porque hemos consumido todo el que teníamos. Muchísimas gracias por contarnos qué es lo que estáis haciendo en Vitoria-Gasteiz. Tenemos mucho que aprender en Melilla de vuestra ciudad. Y lo dicho, que enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros.